Bienvenidos a Noches de Horror. En este canal te llevaré a explorar las historias más escalofriantes que puedas imaginar. Esta noche, prepárate para sumergirte en el mundo del misterio y el miedo con 5 historias de terror. Y bueno, asegúrate de estar en un lugar seguro y oscuro, porque las historias que estás a punto de escuchar podrían hacer que te mires por encima del hombro. Siempre había soñado con tener mi propia casa. Después de mucho esfuerzo, finalmente lo logré. La casa era antigua, pero tenía su encanto. La primera noche, mientras me acomodaba en mi nueva sala, noté algo extraño. Había una sombra en la ventana, como si alguien estuviera de pie afuera. Me acerqué, pero no había nadie. Cada noche, la sombra volvía, siempre en el mismo lugar. Una noche, armándome de valor, decidí investigar. Con una linterna en mano, salí al jardín. La sombra seguía ahí, pero cuando miré hacia la ventana, me di cuenta de algo aterrador. La sombra no estaba fuera, sino dentro de la casa. Era mi propia sombra, colgando del techo, como si mi destino ya estuviera sellado. Era medianoche cuando mi teléfono comenzó a sonar. Al contestar, escuché una voz familiar. Era mi hermana fallecida hacía años. ¿Ven al cementerio? Susurraba. Confundida y asustada, decidí ir. Al llegar, la llamada continuaba, guiándome hacia su tumba. Cuando llegué, la llamada se cortó. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, temblando de miedo. De repente, el suelo bajo mis pies comenzó a moverse. El teléfono sonó de nuevo, y al contestar, la voz de mi hermana me dijo: Estoy aquí contigo, para siempre. Fue entonces cuando vi mi nombre grabado en la lápida junto al suyo. Desde pequeño, siempre tuve una conexión especial con los objetos antiguos. Mi abuela, una apasionada coleccionista, me transmitió ese amor por lo antiguo, por lo que no era raro que cada vez que visitara su casa, me pasara horas explorando su vasta colección de antigüedades. Sin embargo, había un objeto que siempre me llamaba la atención, un viejo muñeco de trapo que se encontraba en una estantería en el ático. El muñeco tenía un aspecto peculiar. Sus botones como ojos y su sonrisa bordada le daban un aire simpático, pero había algo en el que me hacía sentir incómodo, como si sus ojos de botón me siguieran a donde fuera. Mi abuela siempre decía que era solo una pieza más de su colección, pero para mí, era mucho más que eso. Una noche, mientras visitaba a mi abuela, decidí que ya era hora de enfrentarlo. Subí al ático con una linterna, y con el corazón latiendo con fuerza, tomé el muñeco de la estantería. Para mi sorpresa, al sostenerlo, sentí un extraño frío recorrer mi cuerpo. Ignorando la sensación, llevé el muñeco a mi habitación y lo dejé en una silla al lado de mi cama. Esa noche, tuve un sueño perturbador. Soñé que estaba en el ático, pero no era el mismo. Estaba oscuro y el aire era denso. En medio de la oscuridad, vi al muñeco de trapo, pero ahora era más grande, con una expresión malévola en su rostro. Empezó a moverse hacia mí, sus pequeños pies de trapo rozando el suelo. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Me desperté sudando y con el corazón a punto de estallar. Miré hacia la silla donde había dejado el muñeco, y lo vi sentado allí, exactamente como lo había dejado, pero algo en su postura parecía diferente, como si hubiera estado moviéndose mientras dormía. A la mañana siguiente, le conté a mi abuela sobre el sueño. Ella me miró con preocupación y me dijo algo que nunca olvidaré. Ese muñeco perteneció a tu bisabuela. Ella lo hizo cuando era niña y solía decir que tenía una conexión especial con él. Después de su muerte, cosas extrañas empezaron a suceder cada vez que alguien movía el muñeco. Decidí que ya había tenido suficiente. Esa misma noche, tomé el muñeco y lo llevé de vuelta al ático, colocándolo en su lugar en la estantería. Mientras lo hacía, sentí como si una pesada carga se levantara de mis hombros. Pero al darme la vuelta para irme, escuché un susurro suave, como si alguien estuviera diciendo mi nombre. Miré hacia atrás, y en la penumbra, vi los ojos de botón del muñeco brillando ligeramente.
No sé si fue mi imaginación, pero esa noche dormí mejor que nunca. Desde entonces, nunca volví a mover el muñeco de trapo. Mi abuela y yo nunca volvimos a hablar de él, pero cada vez que visito el ático, siento esos ojos de botón observándome, recordándome que algunas cosas del pasado están mejor dejadas en paz. Mi hija pequeña estaba aterrorizada. Cada noche me decía que había un hombre en su armario. Al principio, pensé que eran solo pesadillas. Pero una noche, después de consolarla, escuché un susurro proveniente del armario. Al abrirlo, no había nada, solo oscuridad. Pero el miedo en los ojos de mi hija era real. Una noche, fui a su habitación y ella ya no estaba. En el armario, encontré una nota escrita con su caligrafía temblorosa. El hombre del armario me llevó. Desde entonces, cierro el armario con llave, pero a veces, en las noches más oscuras, aún puedo escuchar el eco de sus risas. Desde que era niño, siempre he sentido una atracción por lo desconocido y lo misterioso. Tal vez por eso, una noche, decidí visitar un túnel abandonado a las afueras de mi ciudad. Se decía que el túnel había sido parte de una antigua línea ferroviaria, cerrada hace décadas después de un trágico accidente en el que varios trabajadores perdieron la vida. Esa noche, armado solo con una linterna y una dosis de valentía, me dirigí al túnel. La entrada, cubierta de maleza y grafitis, parecía una boca hambrienta en la oscuridad. Respiré hondo y entré, dejando que la tenue luz de mi linterna me guiara. El túnel era frío y húmedo, con un eco que hacía que cada paso que daba resonara como un trueno. Cuanto más me adentraba, más intensa se volvía la oscuridad. Después de caminar durante unos minutos, decidí probar el eco. Grité con fuerza. ¿Hay alguien ahí? Mi voz rebotó en las paredes y, por un momento, todo estuvo en silencio. Luego, para mi sorpresa, escuché una respuesta. ¿Hay alguien ahí? El eco era perfecto, pero había algo extraño en él. Sonaba como mi voz, pero con un matiz diferente, casi burlón. Intenté de nuevo. ¿Quién eres? Y la respuesta vino. ¿Quién eres? Empecé a sentirme incómodo, pero mi curiosidad era más fuerte que mi miedo. Seguí caminando, y cada vez que hacía una pregunta, el eco respondía, imitando mis palabras pero con una distorsión perturbadora. Finalmente, decidí desafiar al eco. Si eres real, repite esto, yo soy el eco del túnel. Esperé, y la respuesta vino. Yo soy el eco del túnel. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi linterna empezó a parpadear, y en ese parpadeo, vi una figura oscura al final del túnel. Era difícil de distinguir, pero parecía ser la silueta de una persona. Grité. ¿Quién está ahí? Pero esta vez, el eco no respondió. En lugar de eso, escuché un susurro. Ayúdame. El susurro no era un eco. Era una voz real, desesperada y lastimera. Mi linterna parpadeó de nuevo, y la figura se desvaneció en la oscuridad. Sentí un pánico creciente y di la vuelta para correr de regreso a la entrada. Mientras corría, escuchaba pasos detrás de mí, como si alguien me siguiera. El eco de mis pasos y los de la figura se mezclaban en una cacofonía aterradora. Finalmente, salí del túnel, jadeando y sudando. Miré hacia atrás y solo vi la oscuridad, silenciosa y ominosa. Desde entonces, nunca volví al túnel. Investigué un poco y descubrí que, según la leyenda, uno de los trabajadores que murió en el accidente quedó atrapado en el túnel y su cuerpo nunca fue encontrado. Se dice que su espíritu aún vaga por allí, buscando ayuda, imitando las voces de los vivos en un intento desesperado por comunicarse. Esa noche aprendí que no todos los ecos son inofensivos. Algunos esconden historias de dolor y desesperación, y el eco en ese túnel era uno de ellos. Y así concluye nuestra noche de terror. Espero que hayas disfrutado de estas historias tanto como yo disfruté narrándolas. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido aterrador.
También, activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Si tienes alguna historia de terror que te gustaría compartir, déjala en los comentarios o envíamela al correo que aparece en pantalla. Podría aparecer en un próximo vídeo. Recuerda, el verdadero terror puede estar más cerca de lo que piensas. Hasta la próxima noche de horror, dulces sueños.